Muy buenos días, usuarias y usuarios de ANTV. Les saluda Elena Silveira. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de AN en directo. Hoy es jueves 10 de julio de 2025 y damos inicio recordando la sesión solemne realizada el pasado 5 de julio para conmemorar los 214 años de la firma de la Declaración de la Independencia de Venezuela y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esta sesión tuvo como orador de orden al diputado Leonel Muñoz, quien destacó que esta fecha es una oportunidad para revisar las fuentes históricas, analizar la trascendencia de los hechos y fortalecer la conciencia histórica de la sociedad venezolana. Asimismo, recalcó que Venezuela fue pionera en América con el acta de la Declaración de Independencia y también fue pionera en Hispanoamérica con la redacción de la Constitución de 1811. Enfatizó que estos eventos son una muestra de autenticidad en la historia del país y son considerados como los más socorridos por la divulgación histórica. Escuchemos. El acta que acaba de ser leída magistralmente por Grecia recogió lo sucedido en el seno del Congreso aquel 5 de julio. Fue la primera acta de independencia de la América española. Y nuestra Constitución de 1811, sancionada en el seno del Congreso el 21 de diciembre de ese año, fue la primera constitución de toda Hispanoamérica. Estos estrenos en el concierto de la historia universal, estrenos puramente venezolanos, son muestras de autenticidad en el desarrollo de nuestro proceso histórico y prueba fehaciente del arrojo político de nuestros padres conscriptos. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recordó que el 5 de julio de 1811 se ratificó la independencia y libertad de Venezuela. Y en este espíritu libertario, dedicó la conmemoración de nuestra independencia a las madres y abuelas de las niñas y niños secuestrados en los Estados Unidos. Veamos a continuación el siguiente video. Nosotros también hemos sido testigos de una lucha contra groseros imperios. Y ha tenido un costo indecible para toda nuestra población. Pero ahora que hemos logrado derrotar las intenciones aviesas de otros nuevos imperios, nos empinamos sobre esa victoria para decir: seremos libres e independientes para siempre. Y en ese espíritu de independencia y en esa lucha permanente, nosotros queremos dedicar nuestro Día de la Independencia, nuestra conmemoración de la voz viva de nuestros libertadores, a las madres, a las abuelas de nuestras niñas y niños secuestrados en los Estados Unidos de América, a las madres y abuelas de Mía Rodríguez Suárez, de Mirán Alejandro Salas Torres, de Kendra de Los Ángeles Salas Torres, de Ashley Yaciel Hernández Peña, de Alana Ballesteros, de Nicole Irene Briceño, de Alex Irene Durán Uzcategui, de Marelvis Valentina Parra Castellano, de Glorianis Daniela Molina Machado, de Cristian Hurtado, de Yoleider y Suseiner Hernández, de Montserrat Guillén, de Aaron Peñas, de Aidán Acuña Marín, de Etan Manuel Padilla Molletones, de Reiner Inciarte y de Richmary Inciarte. Desde esta tribuna de la verdad de la patria, en este día de libertad y soberanía, les decimos: no están solas y los recuperaremos. Son nuestros y a su patria volverán. Definitivamente nada justifica separar a una madre de su hijo, por lo que el presidente de la Asamblea Nacional aprovechó la ocasión para exigir nuevamente al gobierno estadounidense regresar a nuestra patria a las niñas y a los niños secuestrados. Bien, usuarias y usuarios, no se despeguen de sus pantallas, ya volvemos con más de AN en directo. Recuerden que la mejor información parlamentaria la encuentran solo por aquí, por ANTV, tu canal al Parlamento.
Continuamos con más de AN en directo. Les saluda Inés Berroterán desde el Palacio Federal Legislativo. Recordemos un poco sobre el anuncio que realizó el secretario ejecutivo del ALBA TCP, Rander Peña, en el cual anuncia que el próximo 24 y 25 de julio se realizará acá en la ciudad de Caracas la Cumbre de los Pueblos por la Paz y contra la Guerra. También informó en sus redes sociales que el acuerdo se logró tras una reunión por videollamada con 396 líderes de organizaciones sociales y políticas antifascistas de 70 países. Por favor, señor director, veamos el video que publicó en su cuenta de Instagram. Al fascismo no le pedimos tregua, pero tampoco se la daremos. Ellos lo saben y nosotros lo sabemos también. Por eso, queridos compañeros y compañeras, ponemos como punto, como propuesta desde Venezuela, este próximo 24 y 25 de julio en la Patria Bolivariana podamos realizar la Cumbre de los Pueblos por la Paz y en contra de la guerra. Que todos y todos los capítulos del Internacional Antifascista podamos venir al país, podamos sesionar en el país y podamos definir una ruta de trabajo en el segundo semestre del año 2025. La Internacional Antifascista ha sido contundente al momento de nosotros indicar que esto no es otra cosa sino la readecuación con nuevos métodos del fascismo que intenta resurgir por métodos violentos. El fascismo derrotado en el siglo XX, intentando nuevamente ocupar espacios cada vez con mayor efectividad, eficiencia en el siglo XXI, debemos señalarlo, desnudarlo, pero además pasar una ofensiva política para su derrota definitiva. Lo hemos hablado, lo hemos dicho. Al fascismo no le pedimos tregua, pero tampoco se la daremos. Venceremos, queridos compañeros y compañeras. Y bien, el llamado es que a los partidos políticos, movimientos sociales, intelectuales, artistas y luchadores populares se sumen, alcen su voz y participen en esta cumbre de los pueblos, pues la violencia en Medio Oriente evidencia la capacidad destructiva del fascismo. Es el momento oportuno para unirnos a favor de la paz. Y bien, usuarios y usuarios, en breve volvemos con más de AN en directo, solo por aquí, por ANTV, tu canal del Parlamento. Adelante. Continuamos con AN en directo. Les saluda Inés Berroterán. Bien, usuarios y usuarios, recordemos que el Poder Legislativo ha estado enfocado en la situación de las niñas y los niños que se encuentran secuestrados por el gobierno de los Estados Unidos. En este sentido, el pueblo venezolano hoy sale a las calles a marchar hasta la sede de la Organización de las Naciones Unidas acá en la ciudad de Caracas para exigir la liberación de nuestras niñas y niños. El pueblo se une para apoyar a las madres, padres, abuelas y familiares de más de 25 niñas y niños. Esta movilización tiene como consigna no al silencio frente al abuso. Si la ONU calla, el pueblo en la calle grita. Ante esta situación, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, ha señalado en varias oportunidades que todos estos niñas y niños están en instituciones para infantes o en hogares de resguardo con familiares o familias ajenas. Así que el llamado es a la unión, a gritar al mundo que nuestras niñas y niños son víctimas de las injusticias promovidas por el gobierno de los Estados Unidos. Bien, usuarias y usuarios, en breve volvemos con más de AN en directo. Recuerden que la mejor información parlamentaria la encuentras solo por aquí, por ANTV, tu canal del Parlamento. Hace su llegada el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, en compañía del diputado Pedro Infante, primer vicepresidente, y América Pérez, segunda vicepresidenta, acompañada de la diputada Tania Díaz, quien es la jefa del bloque parlamentario de La Patria. En estos momentos se dirigen hacia el hemiciclo de sesiones para así dar inicio a la sesión ordinaria pautada para el día de hoy,
jueves 10 de julio. Recordemos que el Parlamento venezolano se encuentra haciendo las gestiones correspondientes para lograr el retorno a Venezuela de los niños y niñas migrantes venezolanos que se encuentran secuestrados en los Estados Unidos de América. Sobre esta situación, el diputado Jorge Rodríguez ha informado en varias oportunidades que se han conversado con representantes de la administración de Donald Trump, incluidos del Departamento de Estado, para solicitar que devuelvan a todos nuestros niños que están en instituciones para infantes o en hogares de resguardo. En virtud de ello, pues el pueblo venezolano el día de hoy se encuentra movilizado en las calles de Caracas rumbo a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para exigirle a este órgano institucional internacional que se pronuncie sobre este caso que afecta no solo a las familias que no tienen a sus hijas e hijos, sino a todo el pueblo que clama el retorno de los niños y niñas que son el futuro de nuestra patria. Como verán en nuestras pantallas, pues ya los diputados se disponen a ocupar sus curules para así dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Ya la Junta Directiva también se encuentra en posición, así que manténganse en sintonía de nosotros. Vamos a establecer el contacto con el hemiciclo de sesiones. Adelante. Buenas tardes, honorables diputadas y honorables diputados de la Asamblea Nacional. Ciudadana secretaria, por favor, si hubiera informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Antes de proceder al cumplimiento de la actividad correspondiente a la sesión ordinaria de hoy, vale decir, lectura de orden del día, intervención de los diputados, cuenta, etcétera, quiero hacer un señalamiento a todas y a todos. Había pensado hacerlo de forma privada, pero muy bien si nuestro pueblo lo ve a través de las cámaras de AN Televisión. Es un señalamiento a quienes van a misa, el típico cura que regaña a los que van a misa, pero también es un señalamiento a quienes van a misa, pero llegan tarde. No es posible que estemos dando inicio a las sesiones con el retraso con que se están dando inicio a las sesiones. Yo no sé si es que algunos diputados ya se consideran otra chamba. Y yo hablo siempre con la franqueza que me caracteriza. A quien no le gusta mi franqueza, aquí hay dos puertas. No sé si consideran que es natural hacer esperar a sus compañeros y compañeras diputadas que se llegan temprano, 1 hora, hora y media, 2 horas. Me consta, porque hay diputados que cuando llegan a las 11:15, 11:20, me dicen aquí, ya en la sede de la Asamblea, y igual hay diputados que tienen la misma prerrogativa. Todos somos primum y algunos somos primum inter pares, pero primum, iguales ante la ley, iguales ante el Reglamento Interior y Debate, iguales ante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es vergonzoso, porque cuando yo trabajaba en el Hospital Universitario de Caracas, las enfermeras que por lo general vivían en Guarenas, Guatires y Valles del Tuy, se levantaban a las 4 de la mañana y a 1/4 para las 7 estaban entrando a su trabajo. Y no estar a las 7 de la mañana para una enfermera significaba situaciones de vida o muerte para un paciente.
los técnicos de laboratorio, los camareros, las camareras. Ese cuento de que los venezolanos son flojos, las venezolanas son flojas, tiene que ver con toda esa campaña en contra del gentilicio venezolano. Pero yo no quisiera pensar que en efecto los venezolanos y las venezolanas son flojas, pero algunos diputados y diputadas como que sí. Porque tampoco es un horario estricto de que sean convocados a las 5 de la mañana para iniciar la sesión a las 7 de la mañana. Son convocados a las 11 de la mañana para iniciar la sesión a las 11:30 de la mañana. Y aquí asumo de forma autocrítica mi error, porque yo lo dejé hacer y lo dejé pasar. Y los retrasos de 15 minutos se volvieron 20, los de 20 se volvieron media hora, los de media hora se volvieron 1 hora. Y lo que me parece realmente grave también es que algunos de los diputados y diputadas que llegan tarde fueron a la reelección. ¿Y para qué se reeligieron si no les gusta venir al trabajo? ¿Para qué se reeligieron si llegan tarde a su trabajo? Tienen la inmensa fortuna de que están aquí asumiendo la responsabilidad del pueblo, de las calles, de los barrios, de las urbanizaciones. Pero imaginen si nosotros empezamos a mandar cartas a quienes los eligieron ustedes en su circuito, en su estado, diciéndole fulano, sutano, este jueves llegó 80 minutos tarde, 2 horas tarde, 1:30 tarde, 1 hora tarde. Lo primero que va a pensar esa señora en su casa, oye, pero si yo llego 2 horas tarde a mi trabajo me botan. O ese señor, si yo no estoy montado en el autobús manejándolo, sino que llego 2 horas tarde, me botan. La maestra, si la maestra no está en la escuela a 10 para las 7, ¿quién recibe a los niñitos para darles clases? Veo muchas caras asintiendo. Gracias por estar de acuerdo conmigo. Bastaría con que llegaran a la hora a la que fueron convocados, porque están irrespetando a quienes llegan temprano, están irrespetando a los directores de sus correspondientes fracciones, están irrespetando a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y están irrespetando la Constitución que les establece sus deberes y sus derechos. A partir de ahora, diputado o diputada, haya sido reelecto o no, y si tiene otra chamba que nos vaya diciendo para sacarlo de inmediato de su condición de diputado principal o diputada principal o suplente. Lo sacamos. A partir de ahora, a quien cumplida la media hora que establece el reglamento no esté en el salón de sesiones para iniciar la sesión, se le va a suspender el día de sueldo y se le va a enviar una carta a su correspondiente jefe de grupo estadal y también una carta a los votantes de su estado para que les pongan preparo y a las votantes de su estado. Al mismo tiempo, cada vez que hay una solicitud de viaje de un diputado o una diputada, lo primero que vamos a revisar es su récord de asistencia y su récord de puntualidad. Porque una cosa es que llegaste tarde 35 minutos, 40 minutos, 15 minutos, 20 minutos, un día, pero 2 horas. Yo no entiendo por qué la oposición no solicita que se verifique el quórum. No sé por qué no lo hace. Yo lo haría si fuera oposición. Yo solicitaría verificación de quórum. Lo que pasa es que también ustedes llegan tarde, la mayoría. Pero es un elemento que además fue utilizado, lo pongo como ejemplo, ¿dónde está el reglamento interior de debate? Es un elemento, un instrumento contenido en nuestro reglamento interior y de debate. Solicitar la verificación nominal del quórum
o se es serio o no se es serio. Yo jamás, hasta que no llegue el diputado que comprende el quórum correspondiente, jamás he iniciado una sesión. No, vamos a ir esperando a la solución venezolana. Vamos a ir arrancando la cuenta, el orden del día. Pues esa sesión es ilegal si no cumple con el quórum correspondiente. Ustedes tuvieron clase, algunos de ustedes son universitarios. O sea, a mí personalmente me da una inmensa rabia esperar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas a un profesor para que viniera a darme clase, pero eso casi nunca pasaba. Eso era la excepción. Y se los dice un experto en impuntualidad. Yo aprendí a ser puntual cuando me hice médico. Un médico que no es puntual, sencillamente se le van los pacientes y ya. Y si es psiquiatra, que citan a los pacientes a las 6, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8 y a las 9 de la noche. Si el paciente no va a tener que pagar la consulta, pero porque esa hora es la de él. No como algún tipo de psiquiatra, que son los psiquiatras lacanianos que hacían una cosa que era la escansión, que supuestamente contactaban con el inconsciente y ¡pum!, suspendían la sesión con el paciente. Pero se inventó después el psicoanálisis lacaniano venezolano. Y es que interrumpían cada 10 minutos la sesión porque contactaban con el inconsciente, pero veían 6 pacientes por hora. Hablando en seriedad, un paciente psiquiátrico que sabe que su hora es el jueves a las 2 de la tarde, puede o no llegar, pero sabe que esa es su hora, que le pertenece a él. Igual ustedes, los que llegan tarde no son propietarios de los tiempos de los demás. Lleguen tarde a las cosas de ustedes, a sus citas de pareja, a sus citas personales, que eso sí les pertenece a ustedes. Pero el tiempo de los demás no les pertenece. El tiempo de los demás forma parte de una convención colectiva, y la convención colectiva es que aquí hay que llegar a la hora de la sesión. Vamos a empezar a suspender sesiones, vamos a empezar a enviarles cartas que voy a pedir que sean leídas de forma pública por la secretaria antes del inicio de la sesión. Ustedes son los que van para misa. Muchos de ustedes que van para misa llegan tarde también. Pero también comuníquense con sus jefes de bloque estadal. Infórmenles de esto. Vamos a empezar a leer públicamente quiénes son los que llegan tarde, quiénes son los que no vienen. A descontar el día de salario. Y si llegado el caso, que es una conducta consuetudinaria, haya sido reelecto o no, yo voy a solicitar, al menos en lo que corresponde a los diputados del bloque de la Patria Venezolana, que sean retirados y que se incorpore su suplente correspondiente. Que les quede, es que no sé qué otra cosa hacer. ¿Se acuerdan los regaños al comienzo? Por lo menos eso funcionó mejor que el dejar hacer, dejar pasar, que fue mi responsabilidad y mi culpa. Un último comentario ya más personal. Es desesperante. Cada 10 minutos. Hay quórum. Hay quórum. Hay quórum. Hay quórum. Hay quórum. Aquí está el pobre grupo de mis asistentes. A las 10. ¿Cuántos diputados? Ninguno. Ok. 11. 36. 11:45, 49, 12:51, 123. Hubo quórum a las 13:32. 2 horas y media después de la hora que fueron convocados. Ustedes me dirán si esa es una conducta de gente seria. O de gente que resuelve. Yo no sé si en otras partes resuelven, aquí como que no. Algunos de ustedes fueron reelectos y no vienen. Y otros no fueron reelectos y vienen y son puntuales. Probablemente cometimos algunos errores, pero los vamos a subsanar.
Ciudadano subsecretario, sirve a hacer lectura los proyectos de acta de la sesión ordinaria del día martes 1 de julio del 2025 y la sesión solemne del sábado 5 de julio de 2025. Hágalo de forma separada para consultarle a la plenaria si aprueba o no las actas correspondientes. Entendido, presidente. Hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, martes 1 de julio de 2025, sesión ordinaria número 16, acta número 23. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría de haberse instalado el quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria número 16 con la asistencia de la Junta Directiva en pleno y de las diputadas y diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó de la secretaria la lectura del proyecto de acta de la sesión ordinaria número 15 del jueves 12 de junio del año en curso. Sometido a votación, resultó aprobado por mayoría. De conformidad con el artículo 63 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional en relación con actas y registros, se presenta un asiento exacto y conciso de lo acontecido. Primero, se especifican las comunicaciones e informes recibidos por Secretaría y leídos en la plenaria correspondiente a la cuenta, y se adjuntan los actos legislativos aprobados según el tipo de solicitud. Comunicaciones suscritas por los diputados principales que solicitaron permiso para ausentarse en esta sesión ordinaria. Comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, mediante la cual informó que el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, se propone designar al ciudadano Imad Saak Saak como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República Argelina Democrática y Popular, con concurrencia ante las Repúblicas Árabes Saharaui Democrática e Islámica de Mauritania. Informe anual de memoria y cuenta de los órganos del Poder Ciudadano, correspondiente al año 2024. El primero, del presidente del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República, doctor Tarek William Saad. El segundo, del Contralor General de la República, doctor Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil. Y el tercero, del Defensor del Pueblo, doctor Alfredo Ruiz Angulo. Comunicación suscrita por el Mayor General José Adelino Ornella Ferreira, Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación, CODENA, en relación con la solicitud de modificación de la declaración de zona de seguridad para la base naval Mariscal Juan Crisóstomo Falcón, tramitada por el ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López. Y segundo, se anexan las consideraciones, actos legislativos aprobados, así como la correspondiente base legal sobre el asunto atendido en el orden del día. Único, debate sobre la situación de los migrantes venezolanos secuestrados y sometidos a desaparición forzosa en El Salvador y por la repatriación inmediata de nuestras niñas y niños retenidos por los Estados Unidos de América, así como la declaración de persona no grata al alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk. Es todo en relación con el acta del 1 de julio, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acta presentado, sírvanse a manifestarlo con señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadano secretario, por favor, sírvase dar lectura al proyecto de acta de la sesión solemne del pasado sábado 5 de julio de 2025. Hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sábado 5 de julio de 2025, sesión solemne número 3, acta número 24. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, acompañado por las máximas autoridades del Estado venezolano, con la presencia en el hemiciclo de ministras y ministros del honorable cuerpo diplomático, la alcaldesa de Caracas, invitados especiales, diputadas y diputados y voceras y voceros del Poder Popular, abrió la sesión solemne número 3 con motivo de la conmemoración de los 214 años de la firma del Acta de la Declaración de Independencia de Venezuela. Acto seguido, la coral polifónica de la Asamblea Nacional, dirigida por el maestro Ricardo Bustinza, interpretó el himno de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. A continuación, la secretaria María Alejandra Hernández, previa solicitud del presidente, confirmó haberse instalado el quórum reglamentario y leyó la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada por mayoría. Luego se pasó a considerar, primero, lectura del acta de la Declaración de Independencia de Venezuela a cargo de la diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, Grecia Elimar Colmenares Santander. Segundo, discurso de orden por parte del historiador y diputado a la Asamblea Nacional, Leonel Enrique Muñoz Paz. El orador revisó y reflexionó en torno a la trascendencia de lo sucedido el 5 de julio de 1811, génesis de la nacionalidad, primer paso glorioso hacia la libertad, así como lo sucedido en los años subsiguientes. Finalizada la intervención, el presidente ordenó a Secretaría la difusión y publicación del discurso del diputado Muñoz y para concluir cerró esta sesión solemne. Es todo, ciudadano presidente. En consideración
Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acta correspondiente a la sesión solemne del 5 de julio de 2025, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el acta correspondiente. Gracias, su secretario. Ciudadana secretaria, sírvase a dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. 23 permisos presentes, presidente. En cuenta. Siguiente. Comunicación suscrita por el diputado principal Fidel Alejandro Madroñero González, titular de la cédula de identidad 194080075, mediante la cual solicita la separación temporal del cargo para asumir la designación como secretario general de Deporte de la Gobernación del Estado Zulia, de conformidad con lo consagrado en el artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es el punto, ciudadano presidente. Bien, en consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la separación temporal del cargo de diputado del ciudadano Fidel Alejandro Madroñero González, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por mayoría calificada de 2/3 del quórum correspondiente. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Vamos a dar un espacio para informaciones, puntos de opinión, puntos de debate por parte de las diputadas y los diputados. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ignacio Busnego. Buenas tardes, presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidenta América Pérez. Hoy tomo el derecho de palabra porque por los hechos que están acaeciendo ahorita en el Venezuela, motivado a la crisis global climática. Desde aquí, desde Venezuela, el comandante Chávez ya anunciaba los efectos que generaba el cambio climático y en donde nosotros en Venezuela y en los países del sur global somos los menos que contaminamos en el medio ambiente, pero somos los más afectados por todas estas potencias industrializadas que han generado las contaminaciones que hoy tenemos consecuencias en Venezuela. Estamos hablando de una onda tropical número 9 que está pasando por el país y que ha afectado profundamente a las poblaciones de Barinas, de Mérida, de Táchira, Trujillo y de Portuguesa. Ya la vicepresidenta, nuestra querida vicepresidenta, había anunciado que había aumentado el volumen de lluvias a un 300% en estas regiones y ha afectado a 8.000 familias, 400 casas, 25 puentes afectados, sistema eléctrico y sistema de agua potable. Debemos reconocer el esfuerzo que hace la Revolución Bolivariana, que desde el día número 1 el presidente Nicolás Maduro Moro, conjuntamente con su cuerpo ministerial, llamó a la creación de la Fuerza de Tarea Los Andes 2025 para amalgamar esfuerzo, unificar esfuerzo de nuestro pueblo venezolano conjuntamente con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los cuerpos de bomberos, protección civil, igualmente los gobiernos regionales y locales. Es reconocer la solidaridad de nuestro pueblo venezolano, es reconocer la prontitud de respuesta de la Revolución Bolivariana en su gobierno y en su liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moro, que hoy podemos darle respuesta a nuestro pueblo en las circunstancias más adversas, como nunca en la historia se había observado en situaciones de crisis, en situación de amenaza global, en situación de seguir apostando el imperialismo norteamericano a atentar contra la soberanía venezolana. Así que sin duda alguna un apoyo rotundo y acompañamiento a nuestro pueblo que hoy en día está sufriendo el padecimiento del cambio climático, de la crisis global, y asimismo desde este foro de debate llamamos a nuestro pueblo venezolano a seguir mostrando sus los momentos de afectos, de reflexión y de apoyo de bienes y de acompañamiento a nuestro pueblo en estas circunstancias tan complejas. Es cuanto, querido presidente.
Gracias, diputado. Estamos en solidaridad y apoyo a todas las poblaciones que están sometidas a los rigores inmensos producidos por las lluvias sorpresivas, por decirlo de alguna manera, pero a nadie sorprende visto la emergencia climática que está viviendo el planeta en los actuales momentos. Voy a dar el derecho de palabra al diputado Fernando Soto Rojas. Buenas tardes. He pedido la palabra con motivo de que el próximo 14 de julio no solamente es el aniversario de la Revolución Francesa, sino también el nacimiento de un diputado, Freddy Velo. Fue diputado en el antiguo Congreso Nacional y estaba en la lista de los en el año 62, cuando una orden de los gobiernos puntofijistas detuvieron a todos los diputados del Partido Comunista y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Freddy Velo se salvó de vaina porque andaba seguramente por las llanuras guariqueñas o apureñas o remontando en un bongo en busca de Santo Luzardo o Maricela. Un compañero con 94 años y 77 años de vida activa de las coyunturas del siglo pasado y de este siglo. Es un bolivariano. Estuvo con cargos de responsabilidad en el siglo pasado y con el gobierno en los gabinetes del comandante Chávez. Trabajó con el cacique Lino Martínez. Tiene 94 años. Creo que los poderes públicos del Estado, esta Asamblea Nacional, el Consejo Legislativo del Estado Apure y hasta el propio presidente, deberíamos hacerle un reconocimiento. Nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el presidente Maduro conocen de sus andanzas en la lucha perseverante por la libertad, la independencia y la honra. A la gente hay que darle su reconocimiento en vida. Por eso, a nombre de los diputados de Apure, Acosta y el que está por aquí, y el cantor del pueblo y Fernando Soto Rojas, es el planteamiento que hacemos ante la Junta Directiva para que ella tome en cuenta estas observaciones. Por lo demás, pasé una carta escrita sobre la fundamentación de esa situación y en razón del tiempo he concluido. Gracias. Gracias, diputado. Hacemos nuestra el planteamiento y la crítica que hace el viejo Soto acerca del reconocimiento a los revolucionarios y el reconocimiento a los hombres probos de este país cuando están vivos. Y rendimos homenaje y le mandamos un abrazo a sus 94 años a un revolucionario, a un luchador, a un combatiente hasta el día de hoy, Freddy Velo. Un abrazo. Nadie más anotado en derecho de palabra. Adelante. Buenas tardes, compañeros diputados, compañeras diputadas, equipo técnicos, asesores, asistentes, queridos amigos de nuestra fracción democrática. En fecha reciente ocurrió el nuevo aniversario del nacimiento de Argelia Laya. Hace algún tiempo hicimos un hermoso homenaje en este recinto. Yo tuve el inolvidable placer de poder hablar bien de Argelia, que es una de las cosas que más me agrada en la vida, de lo que he hecho aquí por lo menos, y quisiera recordarla en este momento. Señor presidente de la Asamblea, yo voy a hacer lo que no se hace en las escuelas, y es felicitar al maestro que nos regañó, porque a nombre del sindicato de los diputados puntuales le agradecemos su apoyo. Y quiero que sepa que no vamos a tomar en cuenta su sugerencia de pedir la ratificación del quórum.
porque eso nos quitaría tiempo y le metería media hora más a una sesión que empezó muy tarde, pero no porque no sepamos, sino por conciencia parlamentaria. Por último, respetado señor presidente, a nosotros nos gustaría saber si en el orden del día está o no está contemplado lo del nacimiento de Argelia, o a una nueva protesta, esa atroz masacre que comete ese asesino sin piedad llamado Netanyahu en Gaza, o la hermosa intervención del diputado sobre la solidaridad con los pueblos que están sufriendo los embates del cambio climático. Es decir, a nosotros nos gustaría, tenía tiempo la minuta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Por favor, ciudadana secretaria, incorpore en el proyecto de acuerdo para la siguiente sesión, en el orden del día para la siguiente sesión, un proyecto de acuerdo en homenaje a una revolucionaria y también madre del feminismo venezolano, Argelia Laya. Diputado Correa, adelante. Presidente, en aras de lo que usted dice y del tema de la puntualidad, solo una sugerencia. Se podría estudiar o pensar en el sistema biométrico, o sea, el cactahuella a la puerta, eso sería lo más exacto. Cada quien pone su huella y sabe a la hora que llega en distintos puntos para que no se concentren en caso que eso fuera aceptado. Creo que es una buena manera de, si alguien llegó a las 10:32 o a las 10:31, y eso ayudaría mucho para el récord de asistencia de acuerdo a la hora de su presencia. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Gran idea. Será implementada de manera perentoria. Nadie más anotando el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura al proyecto de orden del día de hoy. Primero, autorizar el nombramiento del ciudadano Imad Saak Saak como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de la República Argelina Democrática y Popular, concurrente ante el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática y el gobierno de la República Islámica de Mauritania, de conformidad con lo consagrado en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, proyecto de acuerdo para denunciar a la Unión Europea como patrocinadora del genocidio y exterminio de niños, mujeres, civiles y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza y por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Esa es la razón por la que yo no voy a fiestas que me invitan las embajadas, y mucho menos si son embajadas europeas. Porque es como hipócrita ir a fiestas o a reuniones con los europeos y después decir la verdad aquí. Que siempre ha sido la verdad. Somos los padres de la cultura, pero protagonizaron uno de los más graves genocidios en contra de la humanidad, exterminando a toda la población de la América. No quiero salirme de la propuesta de orden del día, pero solamente porque mucha gente me dice que vaya a fiestas en las embajadas y no he ido a una en estos 5 años, y en los próximos 5 años tampoco iré. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de orden del día presentado, si se manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Autorizar el nombramiento del ciudadano Imad Saak Saak como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de la República Argelina Democrática y Popular, concurrente ante el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática y el gobierno de la República Islámica de Mauritania, de conformidad con lo consagrado en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es el punto, ciudadano presidente. Se encuentra con nosotros como invitado de honor de esta Asamblea Nacional nuestro hermano, nuestro compañero de trabajo que siempre llegaba temprano a las sesiones,
el diputado Imad Saab, que está siendo propuesto como embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de la República Argelina Democrática y Popular, concurrente ante el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática y el gobierno de la República Islámica de Mauritania. Salud y un abrazo, querido hermano. También están con nosotros como invitados de honor parte de su equipo de trabajo, María Celina Toyo, Jessica Villegas y Luis Segovia. Bienvenidos a la Asamblea Nacional. Voy a dejar en derecho de palabra al diputado Saúl Ortega para que presente el proyecto de aprobación. Ciudadano presidente y demás miembros de la Junta Directiva, colegas diputados, hemos solicitado este derecho de palabra para solicitar de la plenaria la aprobación del informe que elaboró la Comisión de Política Exterior. Sesionamos hoy acá en el Palacio Federal a las 10 de la mañana y entrevistamos, discutimos el plan de trabajo de nuestro amigo y compatriota diputado en varios periodos en esta asamblea. También ha sido embajador, su último destino fue la República de Siria. También actualmente es rector suplente del Consejo Nacional Electoral, diputado activo de esta asamblea, y es la propuesta del Ejecutivo para ir a la República de Argelia con concurrencia en la República Árabe Saharaui e igualmente en el gobierno de Mauritania. Nosotros hemos aprobado por unanimidad el plan de gobierno, el plan de trabajo que lleva el amigo para Argelia y la concurrencia para estos países. Consideramos que es una designación muy honrosa porque va a un continente, presidente, que es quizás uno de los continentes más ricos del planeta, pero también más empobrecido por la rapiña colonialista de esos países europeos que usted señalaba, que cometen crímenes de sangre en todos los países de Europa, que desestabilizan, que generan enfrentamientos armados para poder controlar las riquezas de África. Así que es una honrosa designación que le estamos haciendo a Imad Saab y sabemos de su responsabilidad, de su compromiso y también de su misión como representante de la República Bolivariana de Venezuela para llevar nuestra diplomacia de paz. Así que queremos solicitar con las dos manos la designación de este embajador que ha sido votado en la comisión por unanimidad. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, querido diputado. Nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para que designe al ciudadano Imad Saab como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de la República Argelina Democrática y Popular, concurrente ante el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática y el gobierno de la República Islámica de Mauritania, de conformidad con lo que está establecido en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sírvanse, por favor, manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. En consecuencia, se designa al ciudadano Imad Saab como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el gobierno de la República Argelina Democrática y Popular. Me refiero a que se autoriza la correspondiente designación y, por favor, secretaria, notifica al ciudadano Iván Gil, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, para que también esté enterado y
remita a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y Debate. Felicitaciones, hermano, colega, diputado. Segundo punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo para denunciar a la Unión Europea como patrocinadora del genocidio y exterminio de niños, mujeres, civiles y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza y por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto del punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el proyecto de acuerdo al diputado Pedro Carreño. Solicita permiso. La tribuna de oradores se le concede. Señor presidente, colegas parlamentarios, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, centro o epicentro de los debates políticos de la nación, incluye hoy en el orden del día la presentación de un proyecto de acuerdo para denunciar a la Unión Europea como patrocinador del genocidio y exterminio de niños, mujeres, civiles y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza y por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Creo que es fundamental que el pueblo venezolano, el Parlamento Nacional y la nación toda entienda cuál es el triste, ruin y deleznable papel de la Unión Europea. En algún momento pudiéramos establecer la premisa de que James Monroe se equivocó, porque cuando diseñó el nuevo mundo y el viejo mundo y estableció su doctrina de dominación, pensaba que el viejo mundo podía venir a entrometerse en los asuntos internos de América y no se dio cuenta que hoy en día el patio trasero de los Estados Unidos es Europa, con el auspicio, el aval y el apoyo incondicional, yo diría arrodillado, de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Observamos el repudio de la humanidad toda ante los crímenes de lesa humanidad que se cometen en la Franja de Gaza y mientras ello ocurre, para potenciar el músculo bélico genocida de Israel, los países de Europa llegan a un acuerdo de comprarle sistemas de armas y cuando se da un debate en el Parlamento de la Unión Europea, la excusa es Israel tiene derecho a defenderse. Diría en buena hora, en su momento Malcolm X, cuídate de los medios de comunicación porque vas a terminar odiando al oprimido y amando al opresor. Al decir que Israel tiene derecho a defenderse, Palestina es el opresor. Y no conforme con ello, el día de ayer, colegas parlamentarios, en el seno de ese parlamento se llevó a cabo una sesión y se da un debate y aprueban una lista de países con riesgo de lavado de activos. Cualquiera se alegraría, cualquier iluso, porque pensará que en esa lista
estarán incluidos los paraísos fiscales. ¿Quiénes son los que lavan los activos? Los paraísos fiscales. Ellos crearon un sistema financiero internacional con una serie de secretos financieros para proteger, oigan, el origen de los capitales. Lo dijo recientemente el arrastrado presidente de Argentina, que no importa de dónde llegue el dinero, lo importante es que llegue para usarlo. Así ha funcionado históricamente los países que se autodenominan del primer mundo, con sus paraísos fiscales, porque con esas cuentas codificadas reciben los dineros y los capitales sucios del narcotráfico, la corrupción y la delincuencia organizada, y con ese dinero apalancan el desarrollo interno a través de los créditos. Pero llama poderosamente la atención que en ese debate de ayer incluyen a Venezuela. Algún incauto pudiera creer que hay razones y fundamentación, pero cuando nosotros revisamos la agresión sistemática y recurrente de los Estados Unidos para con nuestra amada patria, nos damos cuenta que una de las primeras acciones de esas medidas unilaterales coercitivas fue excluir a Venezuela del sistema internacional, es decir, del SWIFT. Venezuela no tiene bancos corresponsables, es decir, que ningún banco nuestro puede realizar transacción internacional con ningún banco internacional, y ningún banco internacional realiza transacción con la banca venezolana. Es más, a nosotros nos tienen congelados más de 7.000 millones en efectivo en bancos internacionales, y el mayor de los bancos, el papá de los bancos para el sometimiento, para el control, para la dominación, que es el Fondo Monetario Internacional, le tiene a la República Bolivariana de Venezuela congelados 5.000 millones. Alguien pudiera decir, ¿cómo entonces, cómo Venezuela recibe dinero sucio, se constituye en un blanqueo de activos? Es imposible que se logre, pero en ese mismo debate se excluye a Panamá, que es un paraíso fiscal. Le diríamos nosotros desde este digno Parlamento Nacional a los arrastrados eurodiputados que aprueban esas decisiones, ¿dónde está el paraíso fiscal de Malta? Irlanda, Principado de Liechtenstein, el Reino de Andorra, Mónaco, Chipre, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Luxemburgo y el paraíso fiscal más grande de los Estados Unidos, que es Las Vegas, donde blanquean todos los capitales sucios del narcotráfico, la corrupción y la delincuencia organizada. Por eso es que nosotros, los parlamentos, levantamos nuestra voz, y para que el repudio perdure en el tiempo, lo hacemos a través de proyectos de acuerdo. Claro, en esos parlamentos, como el Parlamento Europeo, a veces hay voces solitarias en el desierto que se levantan. Recientemente, el ministro polaco para Asuntos de la Unión Europea, Adam Szlap, fue invitado a un debate sobre las atrocidades que se cometen en la Franja de Gaza y la necesidad de que el Parlamento Europeo aprobara una ayuda humanitaria. ¿Y sabe cómo respondió este señor? Riéndose. ¡Qué vergüenza! Allí un diputado belga, Malbotenga, ante la indignación que genera tal desparpajo, responde, y con su honorencia, presidente, si me permite, podemos colocar parte de esa intervención. Adelante. Video, por favor.
aprecio por la vida de los palestinos, sí ha conseguido pronunciar un discurso diciendo la situación de Gaza está empeorando, sin mencionar por qué está empeorando. ¿Y por qué está empeorando? Porque Israel está bloqueando toda la ayuda humanitaria, todos los alimentos e incluso la electricidad. ¿Y eso qué significa? Sin electricidad no hay desalinización de agua y por tanto no hay agua potable. Así que la gente, la familia, los niños no tienen agua potable y usted se ríe. ¿Cómo puede ser esto, ministro? ¿Cómo es posible, por favor? Así que hoy esta complicidad europea y esta falta de respeto por la vida de los palestinos debe llegar a su fin porque habrá un precio que pagar y se los prometo. Gracias. Observamos pues, colegas diputados y diputadas y pueblo de Venezuela, cómo ante un punto en el orden del día para pedir ayuda humanitaria responden es con risas, con sarcasmo. Ellos disfrutan el dolor del pueblo palestino y el sufrimiento. Como bien lo dice el diputado belga, tarde o temprano pagarán por eso. Pero en ese mismo parlamento, recientemente, hubo un escándalo. El Qatar Gate, un grupo de eurodiputados y sus familiares recibieron pagos de Qatar, Marruecos y Mauritania a cambio de influencias y decisiones en el Parlamento. Fue un escándalo para el pueblo en la calle y los diputados se taparon todo entre ellos para que vean a los niveles de sinvergüenzura que ha llegado este Parlamento. Nosotros pudiéramos decirle con la Constitución venezolana, cuando tratan de agredir a nuestro país, a nuestro gobierno, a nuestro compañero presidente Nicolás Maduro como timonel de la patria y a nuestro pueblo, podemos responderle con la Constitución: toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Y jurídicamente eso es cierto, pero en el fondo lo que subyace es una intención velada de criminalizar a la revolución bolivariana para generar las condiciones subjetivas de una potencial judicialización, y por ello es que debemos salirle al paso y darle respuesta. Y para darle respuesta a la Unión Europea, para darle respuesta al Parlamento Europeo, compañero presidente, con su anuencia, permítame, en nombre de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, darle lectura al acuerdo que se presenta. Adelante, diputado. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo para denunciar a la Unión Europea como patrocinador del genocidio y exterminio de niños, mujeres, civiles y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza y por el delito del lavado de activos proveniente del narcotráfico, y pido yo una modificación al título del acuerdo para que sea sometido a consideración de la Cámara: lavado de activos provenientes del narcotráfico, la corrupción, y la delincuencia organizada, que es donde van los capitales que llegan a esos paraísos fiscales. Considerando que la Unión Europea es uno de los principales patrocinadores del genocidio más criminal de este siglo XXI, desarrollado por el sionismo israelí contra el pueblo de Palestina y demás territorios árabes ocupados, al contabilizar más de 137.000 personas heridas, casi 60.000 fallecidos, incluyendo más de 20.000 niñas y niños, así como más de 15.000 mujeres desde octubre del 2023 hasta mediados del 2025, violando el derecho internacional y los derechos humanos de este heroico y resistente pueblo. Que el silencio cómplice de los países pertenecientes a la Unión Europea forma parte de una agenda inhumana, neocolonial, subordinada y de exterminio ante los intereses del gobierno sionista de Israel, haciendo caso omiso a cada una de las atrocidades y crímenes de lesa humanidad, acompañadas de bloqueos y medidas coercitivas unilaterales para impedir el suministro de alimentos, agua, medicinas e insumos humanitarios. Que la Unión Europea es partícipe
y la principal colaboradora del suministro de armas para continuar atentando contra la vida del pueblo palestino, vulnerando flagrantemente el Tratado sobre el Comercio de Armas, que prohíbe autorizar la transferencia de armas que puedan utilizarse en ataques dirigidos contra objetivos civiles, que es absurdo que la Unión Europea pretenda dar lección en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, cuando gobiernos de este bloque regional han participado pública y flagrantemente en estos delitos, con territorios como paraísos fiscales convirtiéndose en patrocinadores, colaboradores y participantes en las acciones criminales y terroristas emprendidas por el gobierno israelí contra Palestina, Líbano, Siria, Yemen e Irán, causando las pérdidas de miles de vidas inocentes y generando caos, terror, violencia en la región y el mundo. Acuerda, primero, denunciar el patrocinio y respaldo de la Unión Europea al criminal genocidio perpetrado en la Franja de Gaza por las fuerzas militares israelíes por constituir crímenes de lesa humanidad y demás acciones criminales que incitan a la guerra y alteran la paz del mundo. Segundo, exhortamos a la Unión Europea para que definitivamente abandone su fracasada y decadente estrategia neocolonialista contra la República Bolivariana de Venezuela y los pueblos del sur, que cesen su recurrente y obsesiva agresión y se concentren en las graves violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de sus fronteras. Tercero, rechazamos de manera categórica la inclusión de la República Bolivariana de Venezuela en la ridícula lista de países de alto riesgo en materia de lavado de activos, publicada por la anacrónica y envejecida Unión Europea. Cuarto, solicitamos al Poder Público Ejecutivo Nacional que evalúe en un tiempo perentorio la ruptura de relaciones comerciales con empresas de la Unión Europea que operan dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Quinto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas a los 10 días del mes de julio del 2025, año 215 de la Independencia, 166 de la Federación y 26 de la Revolución Bolivariana. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Solicitamos a nuestros diputados, una vez sea concluido el debate, aprobemos este acuerdo en repudio, en procura de seguir garantizando la dignidad, la hidalguía, el pundonor, el decoro y el respeto al bravo pueblo venezolano. Buenas tardes, diputados y diputadas. Gracias, diputado, por la claridad y firmeza como presentó sus argumentos. Dejo en el derecho de palabra al diputado Ricardo Ríos. Solicita micrófono. Solicita a tribuna de oradores, se le concede. Estimados colegas parlamentarios, diputados, diputadas, amigos todos, honorable embajador en tan importante región que estoy seguro nos va a dejar
el decoro nacional remarcado en una zona tan importante. Estoy fuera de orden porque fuera el punto anterior, pero no quería despreciar la oportunidad de desearle éxito en tan importante representación parlamentaria. Honorables diputados, estimados colegas, el punto, el ejercicio de la política tiene a veces en el matiz la clave de una buena o mala redacción de los problemas. Cuando yo ayer estuve viendo ciertas noticias sobre Gaza, me quedé ahogado de ver a un niño que decía, no me maten que quiero ir a clase. Niño es una cosita de 4 o 6 años. Dijo su nombre y lo dijo en un inglés muy lamentable, no sé si ustedes lo vieron. Es decir, hizo un esfuerzo porque todos nosotros lo oyéramos. Es decir, el dolor del pueblo palestino en la masacre de Gaza nos es propio. Nadie nos los recomienda, nadie nos los remueve, nadie nos los agita, nos sale desde el fondo de la conciencia, desde el fondo de la biografía misma de cada uno de nosotros. Esa atrocidad es claramente despreciable. Veo con cierta preocupación que en el comunicado que estamos en reflexión, no contemplamos que se consideró un éxito el resultado de la reunión de la OTAN, que obligó a quitarle dinero de los recursos para el estado de bienestar al pueblo europeo para aumentar el presupuesto militar, porque Israel nos está haciendo el trabajo. Es decir, este es un debate que no ha concluido. Esa atrocidad que dijo la señora esa, ni sé cómo se llama, que es holandesa, creo que seguramente Roy lo conoce porque él sabe todo eso. ¿Cómo se llama? Esa, Úrsula, el nombre de malvada de la sirenita. A eso sí se... esa señora elogió una masacre de un pueblo, chicos. Israel no nos está haciendo un favor, Israel nos está llevando a la guerra mundial. Pero hay, y ahí es donde reivindico mi intervención, en que en los matices está la clave de este asunto. La aprobación deplorable de una mayoría de derechas racistas, ultranacionalistas, enemigas del multilateralismo, que hoy dominan el Parlamento Europeo, además mal aconsejada o en todo caso escucha de muy malos venezolanos que se buscan hacer oír con esas castas políticas que pretenden oprimir a los movimientos europeos que pelean contra la crisis climática, que pelean por la solidaridad internacional. Esa mayoría aprobó una sanción al pueblo venezolano. ¿De dónde le sale a ellos que tienen la estirpe, la calidad moral de sancionar al pueblo venezolano? No, se lo rechazamos. Ustedes no les reconocemos eso. Le vamos a recordar unos monumentos que están ahí en la Plaza de los Próceres, están todos los generales, que les explicamos cómo es que nosotros tenemos capacidad de decidir sin que ustedes aquí digan nada contra el pueblo venezolano. Nosotros somos una patria independiente, libre, soberana, poderosa y con mucho futuro, queridos amigos. Nosotros no necesitamos ser puestos en la picota ni por malos venezolanos ni por unas mentes reaccionarias que pretenden sumergir a la humanidad en guerras opresivas. No lo aceptamos. Es mentira que los inmigrantes sean la desgracia de Europa, son hasta la salvación genética de Europa si nos ponemos maniáticos. Rechazamos todas esas políticas, pero no puede ser que nuestro Parlamento pierda la capacidad del matiz. Ahí hay países que sí y ahí hay países que no. Ahí hay presidentes que le han dicho a Netanyahu, usted está involucrado en un genocidio. Obviamos eso. Caemos en la trampa de creer que la casual mayoría que aprobó esa resolución contra Venezuela es la voz de Europa. Yo creo que no. Yo creo que de Europa salen, hay y luchan importantes sectores democráticos.
otras instituciones, los tribunales, las comunas europeas, la población europea, que no comulga con esta visión catastrofista, racista y cruel con que ese comunicado fue aprobado en el Parlamento Europeo, insisto, con una mayoría, ¿cómo se llama? De casualidad. Circunstancial, muchas gracias. Una mayoría circunstancial. Vamos nosotros como Parlamento a perder la oportunidad de decir que ustedes no representan a Europa. Yo creo que hay otros países, yo creo que hay otras instituciones. Nuestra fracción ve con, a mí no me gusta la palabra fracción, pero somos, es la vida. Nuestra fracción cree que ahí hay que precisar quiénes son y qué son los personajes que aprobaron ese esperpento contra el pueblo venezolano. Contra todo pronóstico de que somos poquitos y ustedes son bastantes, nosotros quisiéramos rogarle que por favor considere la posposición de este acuerdo para que metamos los matices. ¡Viva Venezuela libre! Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante. Gracias, compañero presidente. Buenas tardes para todas y para todos. Saludo a todo el pueblo venezolano. Estamos en este debate convocado por nuestra Asamblea Nacional proponiendo un acuerdo para denunciar a la Unión Europea y a su Parlamento, al Parlamento Europeo, como patrocinadores de la guerra, de la muerte, del genocidio del pueblo palestino. Pero esto se conecta con una acción que ayer se publicaba, que es que el Parlamento Europeo aprueba incluir a Venezuela como país de alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y hay que hacer la conexión de los dos temas. ¿Por qué? Porque el Parlamento Europeo no tiene moral. Porque el Parlamento Europeo es hipócrita, profundamente hipócrita. Porque el Parlamento Europeo es descarado. Son muchos los bancos europeos que lavan dinero producto de la economía del genocidio contra Palestina. Yo estoy de acuerdo con la aclaratoria que sea el diputado que me antecedió. Fue fundamentalmente la extrema derecha, los europarlamentarios de la extrema derecha europea, quienes aprobaron esto sobre Venezuela, que son los mismos que aprueban y apoyan el genocidio contra Palestina. Ahora bien, Unión Europea, Parlamento Europeo, son ustedes alcahuetas políticos y morales en el genocidio contra Palestina. Esos son ustedes. Pero además, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, sus empresas, su economía, financia, vende armas y forma parte de la economía del genocidio. En tercer lugar, yo le diría al Parlamento Europeo y al pueblo de Europa que revisen, que debatan, que se miren hacia adentro. Acaban de arrodillarse ante la instrucción de Donald Trump de que tienen que destinar el 5% de su PIB para gastos militares en Europa y los problemas del pueblo europeo. ¿A quién le van a comprar las armas? A Estados Unidos. Ya vamos a ver algunos datos que tenemos acá. Y como estamos hablando entonces de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, vamos conectando algunos temas. Miren, Europa, los países de la Unión Europea exportan el 30% de las armas que se venden en el mundo. Pero además, esa Europa, los países del Parlamento Europeo, consumen el 25%, un cuarto de la cocaína que se produce en el mundo. Pero además, en Europa quedan los principales paraísos fiscales del mundo. Eso ya lo comentó el diputado Pedro Carreño. Quiero nombrar algunos países que son de los principales paraísos fiscales: Inglaterra, Alemania, Irlanda,
Jersey, que es además una dependencia británica, Países Bajos, Suiza, Suecia, Dinamarca, Austria, Luxemburgo. De estos 10 paraísos fiscales, 7 son de la Unión Europea. ¿Y por qué yo menciono esto? Porque si van a hablar de lavado de dinero, el lavado de dinero viene de lo que llaman dinero sucio. ¿Y de dónde viene el dinero sucio? Dos de las actividades principales donde viene el dinero sucio es primero el narcotráfico y segundo el tráfico de armas. Y si uno revisa eso, tengo que agregar otro dato. En el narcotráfico, el 28% de la cocaína que se consume en el mundo se consume en Estados Unidos. Si tú sumas Estados Unidos y Europa, 52% de la droga que se consume en el mundo la consumen Estados Unidos y Europa. Es decir, en Estados Unidos y Europa es donde más se lava dinero del narcotráfico, no podemos tener dudas de eso. Pero después en tráfico de armas, el 43% de las armas del mundo las vende Estados Unidos y más del 30% Europa. Es decir, casi el 75% del tráfico de armas tiene que ver con Estados Unidos y Europa. El lavado de dinero que se relaciona con narcotráfico y tráfico de armas es Estados Unidos y Europa. Pero además, un poco por el tema de la moral que se decía, aquí dice, una investigación transnacional revela que 1 de cada 4 eurodiputados tiene delitos o escándalos en su historial. 163 miembros del Parlamento Europeo han protagonizado escándalos o casos de conducta indebida con los eurodiputados, sobre todo los eurodiputados de la extrema derecha a la cabeza de esa lista de 163. Esos que aprobaron esto contra Venezuela. Vincular esto, entonces, a la economía del genocidio. Es un término que leyendo, revisando sobre este tema, bueno, solo España exportó por más de 103.8 millones de euros armas a Israel. JP Morgan Chase, Citigroup, Lockheed Martin y Raytheon, bueno, son de los que más armas le venden a Israel. ¿Cuáles son los países que más armas venden a Israel? 3 países. Estados Unidos el 69%, Alemania 30%, Italia 0,9%. ¿Y por qué yo digo esto? Insisto, la economía que hay detrás del genocidio. Esos que no hacen nada, que se burlan de los muertos, hay que recordarle, 62.680 muertos en el genocidio palestino, 127.000 heridos, 43.600 huérfanos, más de 600 días de bombardeo constante, de genocidio permanente contra el pueblo palestino y esos niños, esas niñas. Pero además, 218 periodistas, 115 trabajadores de defensa civil, 2.840 profesionales de la salud. Esto ha sido el genocidio. Y estos inmorales del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, quieren lavarse la cara con su doble moral, con su descaro, con su hipocresía. Por eso, presidente, quise pedir la palabra para apoyar, respaldar este proyecto de acuerdo que denuncia a la Unión Europea y a su Parlamento, que creo que habría que agregarlo en el acuerdo, por su carácter inmoral, descarado, genocida, asesino, y ellos sí son ladrones, lavadores de dinero y además alcahuetas de este gran genocidio contra el pueblo palestino. Es todo, queridos compañeros diputados y diputadas, querido presidente. Gracias, diputado.
Tomo la palabra yo. De nuevo, los blancos supremacistas, yo voy a insistir en llamarlos los rosados supremacistas, los rosáceos supremacistas, ellos no son blancos. Eso forma parte de una operación psicológica de agresión, donde los negros somos nosotros y los blancos son ellos. Nosotros somos marrones, ellos son rosáceos. Los rosáceos supremacistas, con la hipocresía que las caracteriza. Si existiera la Unión Europea en el siglo XVI y en el siglo XVII, hubieran publicado una resolución señalando a Venezuela como traficante de esclavos. Pero no existía la Unión Europea, pero existían las cortes. Y si el padre de las casas envía una denuncia gravísima acerca de los graves tratos que las poblaciones originarias estaban recibiendo en el continente europeo, tan graves que exterminaron a toda una población originaria de un territorio extensísimo que es el territorio americano. Uno de los más inmensos y graves genocidios que haya conocido la historia de la humanidad. Pero los rosáceos europeos son tan bárbaros que a la denuncia del padre de las casas y otras denuncias que estaban llegando a las cortes europeas, de un récord macabro, sustituyeron un genocidio por otro genocidio. Pero no porque les dolieran mucho nuestras abuelas y abuelos originarios, es que no había ya, los habían exterminado y necesitaban mano de obra gratuita. Y por eso protagonizaron uno de los eventos más deleznables que haya conocido la historia de la humanidad, que fue la sustracción de millones de personas de un continente para ser llevados a otro continente. Y ese es el continente de las luces, el continente europeo. Sí, está bien, yo me creo el cuento del Renacimiento, Isaac Newton y todo el progreso que lo que ellos llaman la revolución industrial, que fue el auge del capitalismo, trajo a las ciencias y a las artes. Pero nadie habla de que mucho antes de que apareciera el Renacimiento europeo, ya los árabes manejaban y conocían el número y trabajaban con sistemas de cálculo muchísimo más sofisticados que los que siglos después establecieron los europeos, porque los árabes, son marrones. ¿Y China? ¿Y dónde se inventó la escritura? ¿Y dónde se inventó el relacionamiento social? ¿Y dónde apareció por primera vez lo que puede considerarse como una civilización humana? ¿Dónde apareció la cultura? No fue donde los rosáceos europeos. Lo que pasa es que ellos después se apropiaron incluso de la escritura de la historia. Y esa es la razón por la que aprueban, tiene razón el diputado Ríos, en un precario parlamento, cada vez más impregnado y contaminado de ultraderecha, cada vez más parecido al Bundestag alemán de finales de la década del 30, ese parlamento electo precariamente, porque las participaciones en esas elecciones siempre son muy bajas, y con una mayoría absolutamente circunstancial, aprueba que Venezuela se presta, no sé qué yo, para el lavado de dinero, etcétera, etcétera. Que además es técnicamente imposible, puesto que Venezuela, en razón del bloqueo brutal sometido por Estados Unidos y por Europa, está fuera del sistema financiero internacional. ¿Será que los rosáceos creen que la plata se lava en lavadora, con Ariel o con Ace? No sean tan imbéciles, no sean tan brutos. Venezuela no puede lavar dinero ni que quiere y no queremos. ¿Por qué no estamos metidos? Porque la definición de lavado de dinero es que, como hacen ustedes, toman dinero del narcotráfico en efectivo, toman dinero del tráfico de armas, toman dinero de la trata de personas y lo tratan de meter en el sistema financiero, así llamado tradicional, que son los mayores lavadores de dinero de la historia de la humanidad. Porque yo me pregunto, ¿dónde está el dinero del narcotráfico y de la droga que se produce en Colombia, en México
y que luego se lleva para que se la metan por la nariz en Estados Unidos y en Europa. ¿A dónde está ese dinero? ¿Está en Colombia? ¿Está en México? ¿Está en Venezuela? ¿O está en los Estados Unidos de América, en el sistema bancario, en las inmobiliarias estadounidenses, en los fondos de cobertura? ¿Dónde está ese dinero? La hipocresía siempre. Porque Colombia es la principal, y México los principales productores de cocaína, pero alguien se lo mete por la nariz porque las drogas se consumen, las drogas no se producen por deporte, se producen para generar un efecto adictivo, apresante del ser humano. Estados Unidos, como bien dijo Pedro Infante, y Europa. Esto es un informe de Nasdaq, que es una empresa de estas de la bolsa de valores para evaluar la evolución de los fondos y de las acciones y toda esa cosa que hacen los ricos. Se estima que en el año 2023, 750,2 mil millones de dólares, como hablan los rosáceos, billions, 750,2 billions en el idioma rosáceo, fue colocado en la actividad de lavado de dinero y fondos ilícitos a través del sistema financiero europeo. 750,2 mil millones de dólares, 750,2 millardos en Europa. El 26% de todos esos 750,2 mil millones fue trasladado por mulas a través de las fronteras de todos los países de Europa, convirtiendo a toda la Unión Europea en un verdadero paraíso fiscal. Ese cuento chino de los pequeños paraísos fiscales, que si Liechtenstein, Andorra, Luxemburgo, sí, es verdad que existen, pero esos son los centros, los puntos. Pero de allí se distribuye radialmente en todos los países de Europa: Alemania, España, Inglaterra, Francia, Italia y Ucrania. El tema principal por la cual ese payaso mantiene una situación que ya sabe está perdida, me refiero a Zelensky, es por el inmenso negocio que reviste la guerra en Ucrania, para quienes en este momento, lamentablemente para la humanidad, rigen los destinos de ese país. En algún momento van a salir a luz, y estoy seguro que van a salir relativamente temprano, los abominables hechos de corrupción de Zelensky, que ha convertido a Ucrania en uno de los principales traficantes de armas del mundo, porque muchas de las armas que le dan los Estados Unidos y Europa a Zelensky van, por supuesto, a ser vendidas en el llamado tráfico ilegal de armas. Y cuando aparezca la mansión que se acaba de comprar Zelensky en Los Ángeles, la gente se va a preguntar: ¿y cuánto es el sueldo del presidente de Ucrania? Porque se acaba de comprar una mansión de 28 millones de dólares en Los Ángeles. La hipocresía. Europa representa esto es el informe Nasdaq. No es el Correo del Orinoco o de Cire, no. Ni es con el Mazodando, que es mucho más veraz que el Nasdaq. Pero aún el Nasdaq dice que el 25%, una cuarta parte de todos los fondos ilícitos del planeta están en Europa. Son las que reconstruyeron Europa, son las que mantienen, así como antes fue la mano de obra esclava, así como antes fue la extracción de minerales y recursos naturales de África y de América. El rey Leopoldo de Bélgica, un homicida, un sátrapa, un psicópata, estaría feliz con este Parlamento Europeo. Porque el rey Leopoldo de Bélgica, que protagonizó uno de los más brutales
actos de genocidio en contra de la población del África Central, que le cortaba las manos a los esclavos por faltas leves, faltas graves, por supuesto la horca, podría perfectamente aprobarse una resolución en el Parlamento Europeo apoyando al rey Leopoldo, diciendo que lamentablemente esos negros habían nacido sin manos, cuando fueron ellos quienes se las cortaron. Abominaciones. La historia de Europa está plagada de abominaciones en contra de la humanidad, de abominaciones en contra de seres humanos. El racismo nació en Europa, el nazismo nació en Europa, el fascismo nació en Europa. La esclavitud como negocio general nació en Europa. Los más graves genocidios que haya conocido en la historia de la humanidad fueron perpetrados por europeos. ¿El apartheid de dónde proviene? ¿De dónde está la raíz de lo que ocurrió en Sudáfrica? En Europa. Las guerras africanas fueron propiciadas ¿por quién? Por los países europeos. Y actualmente, por supuesto, la peor de las hipocresías de lo ocurrido en la Franja de Gaza. Europa representa el 10% de la población del mundo, pero el lavado de dinero en Europa representa casi el 30% del total, el 26% del total. Es decir, el territorio que comprende el 10% de la población maneja dinero ilícito. ¿Y qué es dinero ilícito? Bien lo dijo Pedro. Droga. Porque claro, es obvio, es evidente, así como Venezuela no puede ni quiere estar en ese tema del lavado de dinero, si la cocaína se la meten por la nariz los europeos, la plata de esa cocaína ¿para dónde va? La traen para Venezuela los narcotraficantes. Va para la banca europea, va para el comercio europeo, va para los miles y miles de apartamentos vacíos que hay en España mientras la gente no tiene dónde vivir. Esa es la verdad. Lo dice Nasdaq. 178.000 millones del narcotráfico. Porque el microtraficante cobra y se le da al traficante medio y se le da al narcotraficante y luego se le entrega a el más grande de los narcotraficantes, que son los banqueros. ¿O esa plata quién la guarda? La guardan debajo de colchones, en caletas. Eso era en los tiempos de Pablo Escobar. No. Esa plata va para construir edificios fantasmas, para construir centros comerciales fantasmas. Por cierto, excluyen a Panamá. Ay, Dios mío, esos rosáceos son descarados. Basta con ir a la ciudad de Panamá en un viaje de 4 horas y ver la inmensa cantidad de rascacielos con apartamentos y oficinas vacías que hay en la ciudad de Panamá. ¿Y de dónde salió la plata? ¿Y de dónde sale la plata para mantener esos apartamentos y esas oficinas? Es un honor que nos hayan incluido en esa lista. Es un verdadero honor que los principales lavadores de dinero del mundo, que son los europeos, metan a Venezuela en esa lista. Quiere decir que, como dijo una vez Groucho Marx, yo jamás ingresaría a un club que permitiera que estuviera gente como yo. Así podemos decir de los europeos. Nosotros jamás nos gustaría estar en la misma lista que esos lavadores de dinero, que esos patrocinadores de genocidio, porque solamente en el año 2023, y digo el año 2023 porque la plata la pagó Israel a Europa en el 2023, pero las armas llegaron a Israel y a Gaza en el 2024. Con los 948 millones de euros en armas que le vendió Europa a Israel, y ahí tienes razón tú, Ricardo, que hay que establecer los matices, pero el dinero no tiene matices,
porque yo sí creo que el presidente Pedro Sánchez ha tenido una actitud valiente respecto al tema de Israel, pero bastaría con que España dejara de venderle armas a Israel. ¿Por qué le sigue vendiendo armas a Israel? Es de los principales proveedores de armas a Israel. Alemania. ¿Hasta cuándo Alemania? ¿Hasta cuándo Gómez? Es uno de los principales vendedores de armas a Israel. ¿No lo dijo su ministro de Relaciones Exteriores? Netanyahu nos está haciendo el trabajo. Es una confesión de parte. 900 millones de euros en armas a Israel. Alemania, primer puesto del ranking, 326 millones de euros. ¿Será que no tienen hijos o nietos, la tal Úrsula y el otro y el otro? No solamente los miles de niños que han asesinado, que ahí tengo una cantidad de láminas, no se las voy a mostrar. Es demasiado atroz, es demasiado indignante. Es una situación vergonzante para la propia condición humana. No solamente 70.000 personas asesinadas, 68.000 personas asesinadas, periodistas, maestros. No solamente un territorio completamente asolado, como hicieron con el continente americano en el siglo XV y en el siglo XVI. No solamente eso. Más de 1 millón de niños con situaciones graves de salud mental en Gaza. 1 millón de niños. 1 millón de futuros adultos. 1 millón de futuros hombres y mujeres que luego harán una familia con una de las enfermedades más graves que se conozca en los anales de la psiquiatría, producida directamente por las catástrofes naturales y humanas. El síndrome de estrés postraumático. Y hay formas paralizantes, extenuantes, aniquilantes de síndrome de estrés postraumático. 1 millón de niñas y niños que pueden ser considerados desde el punto de vista de salud mental como una generación aniquilada. Como una generación, ¿quién lo va a tratar? ¿Qué médico? ¿Qué psiquiatra? ¿Qué programa de salud mental? Ayer el presidente Maduro soltó un programa para la prevención y para el cuidado de la salud general, porque a las grandes farmacéuticas lo que le conviene no es la salud, lo que le conviene es la enfermedad. De eso viven. Empezaron produciendo antibióticos después de la década del 40, hasta que se dieron cuenta que los verdaderos negocios eran el cáncer y la salud mental. Porque no hay nada más costoso que el tratamiento del cáncer, las llamadas enfermedades catastróficas, y la gente depresiva pasa deprimido casi toda su vida. En cambio, una infección urinaria se trata en 14 días. Son 14 días de antibióticos versus 4 años de antidepresivos. Vámonos por los antidepresivos. Por eso es que cuando el presidente lanza una propuesta de salud, me imagino que deben estar las farmacéuticas arrugando el rostro. Igual ahora, ¿quién se va a encargar no solamente de la reconstrucción de un territorio, sino de la recomposición psicológica y mental de 1 millón de niños severamente afectados? ¿Le vendería esas armas a Alemania, a Francia, para que asesinaran niños de Bélgica? No, porque son unos hipócritas. Porque han demostrado ser absolutamente implacables cuando de genocidio se trata, cuando de crímenes de lesa humanidad se trata. Ya está bueno de seguir considerando a Europa cuna de cuál civilización. ¿Cuál civilización nació en Europa? ¿Cuál? Díganme, ¿cuál? La sumeria, la mesopotámica, la egipcia,
la china, la americana. ¿Cuál? Cada vez que yo digo esto, algunos se molestan. Pero si hasta el idioma castellano tuvo que venir a renovar América, porque los más grandes escritores de los últimos 50 años en idioma castellano son de América. Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, Fernando del Paso. ¿Quién? Borges, que tiene una frase genial que le costó el Nobel. El gran problema de los españoles, dijo Borges, es que hablan muy mal el castellano. Y ¡ping! Se lo pegaron para el Borges. Entonces, de allá lo que ha venido es desolación y muerte, hipócritamente envuelto. Por tanto, con mis dos manos voy a votar a favor del acuerdo. Estoy de acuerdo con que se le coloquen los otros elementos relacionados con el lavado de dinero, porque también lavan el dinero de la droga que trafican, sí, pero de las armas que trafican también. Y de la trata de personas, el principal mercado y empresa, industria macabra de tráfico de personas es el continente europeo. El primero del mundo. Claro, a las jóvenes y a los jóvenes los sustraen, como hacían en el siglo XVI y XVII, de África y de América y de Asia. Pero son la principal industria de trata de personas. Que se agreguen. Y en cuanto a los matices, Ricardo, repito, el día que vea a un presidente o primer ministro de algún país de Europa decir, aunque me cueste tantos puntos del PIB, dejo de venderle armas al genocida de Netanyahu, ese día me pongo yo matizólogo. Sí estoy de acuerdo en que se señalen en alguna parte del acuerdo las características absolutamente nefastas de composición de ese Parlamento Europeo. Que se señale el riesgo que significa un Parlamento Europeo que cada vez tiende más hacia el extremismo de derecha, exactamente igual que el extremismo de derecha que llevó al poder a Adolf Hitler y a Benito Mussolini. Con el aplauso de los ingleses, los franceses, los belgas, no me vengan con vainas que fue que Hitler engañó a Chamberlain. Chamberlain era rolo de nazi, el primer ministro de Gran Bretaña en ese momento. Tenía un periódico nazi. No es que mis hermanas me engañaron. Todo eso fue parte de la puesta en escena, que en eso son buenos los europeos, se los reconozco. Rolo de nazi. El rey de Inglaterra, rolo de nazi en los tiempos de Adolf Hitler. Entonces, ese tipo de matices sí creo yo que es importante que se agregue en el proyecto de acuerdo. Y que se declare personas no gratas a toda la directiva de ese Parlamento Europeo. Y a todos los parlamentarios europeos que votaron a favor de esa estupidez. Lo que pasa es que cada vez que nos insulten tenemos que salir a responder. Así sea una estupidez, así sea una idiotez, siempre vamos a salir a responder. Que se les declare desde la República Bolivariana de Venezuela como personas no gratas, porque son propiciadores del genocidio en Gaza, porque son traficantes de armas, traficantes de drogas, traficantes de personas, porque son indignos, porque son inmorales. Y este país, la República Bolivariana de Venezuela, se caracteriza por levantar siempre su buen nombre, su dignidad, su moral y sobre todo su independencia y su valentía. Gracias, diputadas y diputados. Nadie más anotado en derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra.
en consideración. Hay dos modificaciones, hay tres modificaciones en la propuesta. Yo propongo que el tema de los matices sea trabajado más por vía de la redacción en secretaría, con los dos elementos que señaló el diputado Río y yo, y que votemos entonces incorporar en el título y en el texto del acuerdo la propuesta de ampliación que señala el diputado Pedro Carreño referente a los otros elementos relacionados con lavado de dinero, los otros crímenes que se perpetran en este momento en el continente europeo. Las diputadas y diputados que estén a favor de la propuesta hecha por el diputado Pedro Carreño, si no se manifestaron con la señal de costumbre, aprobada por mayoría calificada. Y sí, debe incorporarse también es el Parlamento Europeo. Las diputadas y diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo para denunciar a la Unión Europea y al Parlamento Europeo como patrocinadora del genocidio y exterminio de niños, mujeres, civiles y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza y por el lavado de activos provenientes del narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. ¿Votos en contra? ¿Votos salvados? ¿Votos agachados? Agachados, ya vi. Ya vi que hay votos agachados. Esos son los matices. No, el diputado Ríos votó a favor del acuerdo, sí. Por eso solicité verificación del voto, no del quórum. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la materia, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión. Como estuvimos muy regañones hoy, quería comentarles una cosa que a propósito de la aprobación de la condición de embajador de nuestro hermano Imad Saab, me acordé. Una vez veníamos con el presidente Maduro, yo era ministro, desde China, Estambul, esa gira de Maduro que uno no duerme nunca, y de Estambul pasamos por Argelia, y siempre nos recibían con mucho afecto los dignatarios de esa revolución hermana. Pero bueno, veníamos de horas y horas de viaje, y un té, unos olores a jazmín, unos dulcitos ahí, y un ministro, amigo mío y hermano mío, se quedó dormido, y estaba... creo que era el canciller argelino hablando con el presidente Maduro y de repente Maduro le dice, shh, canciller, más bajito que el ministro se me durmió. No le voy a decir el nombre porque es muy amigo mío. Entonces nos vemos el próximo martes aquí en la sala de sesiones. Y están vigentes todas las cosas que se dijeron al comienzo, diputadas y diputados queridos y queridas. Bien, así culmina la sesión ordinaria del día de hoy. Como pudimos ver, las parlamentarias y los parlamentarios aprobaron por unanimidad la designación de Imad Saab como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argelina Saharaui y el gobierno de la República Islámica de Mauritania. Por otra parte, fue aprobado el proyecto de acuerdo para denunciar a la Unión Europea como patrocinadora del genocidio y exterminio de niños, mujeres, civiles y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza y por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Esta denuncia busca despertar conciencia sobre las responsabilidades de la Unión Europea en temas críticos como la cantidad de fallecidos en Gaza motivados a los ataques del régimen sionista de Israel, la justicia internacional y la lucha contra el crimen organizado. Bien, usuarias y usuarios de ANTV, los invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Recuerden que la mejor información parlamentaria la encuentran solo por aquí, por ANTV, tu canal al Parlamento.